Estamos en una serie llamada Primer Amor. Me encantó el mensaje de la semana pasada. Siempre es aplicable a cualquiera que haya sido creyente por cualquier cantidad de tiempo. Puedes enamorarte de Jesús, pero puedes perder tu fuego, puedes perder tu pasión. Puedes perder el primer amor, puedes conocer la Biblia, pero no significa que tu corazón arda, no significa que seas apasionado, no significa que tengas hambre, eso no significa que estés enfocado en buscar qué quiere el Señor hacer en mi vida. Así que quiero darte un par de los próximos. La próxima semana será el Día de la Madre, pero después de eso tenemos un par de mensajes sobre cómo mantener ese primer amor. Para mí solo hay una respuesta para hacerlo y es el Espíritu Santo. Este es mi año 50, caminando con Jesús. A los 18 años llegué a Cristo y comencé mi camino. Ni siquiera sabía quién era el Espíritu Santo cuando comencé mi camino. Como algunos de ustedes hoy y algunos verán en la Biblia que ellos, así que no es algo vergonzoso que tal vez solo... Y tal vez no es que no hayas oído hablar del Espíritu Santo, sino que simplemente no sabes quién quiere ser Él en tu vida. No sabes lo que Dios ha prometido que Él sea para ti. Así que hay potencialmente una muy buena promesa que te estás perdiendo, si no tienes un entendimiento de quién es Él, Espíritu Santo. Así que quiero hacer un poco al principio del libro de los Hechos, que es justo cuando Cristo está a punto de ascender a la diestra del Padre. Estas son las últimas palabras que dice a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 4. En una ocasión, mientras Él estaba comiendo, ahora recuerda, eso es, en el cuerpo resucitado. Me encanta eso. He rodeado la palabra comiendo en mi Biblia porque es como, sí, es físico, sobrenatural, pero físico. Está comiendo comida con los discípulos. Les da este mandato: no se vayan de Jerusalén, sino esperen el regalo que mi Padre prometió, del cual me han oído hablar muchas veces. Podría añadir, versículo 5, porque Juan, esto se refiere a la promesa. Juan, el Bautista, se refiere, no Juan que escribió el Evangelio, sino Juan el Bautista que bautizó a Jesús. Juan bautizó con potush agua. Podrías añadir la palabra solo allí. La invitación es solo agua. Porque hay algunas personas que han tenido solo el bautismo de agua. Pero vamos a aprender esta mañana. No es la forma en que se supone que debe ser. Porque Juan bautizó solo con agua. Estoy añadiendo, pero en unos pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora esto se cumple en el capítulo 2, porque Cristo tenía que ser exaltado. Ahora, el Espíritu Santo había estado en acción a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Él estuvo involucrado en la creación. El Espíritu del Señor se cernía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estuvo involucrado en el aliento que Dios sopló sobre Adán y Eva. Y no es que el Espíritu Santo haya estado inactivo, es solo que no ha sido derramado. Cuando se habla de derramar, significa este suministro interminable sobre toda carne. En el capítulo 2, Él es derramado sobre los creyentes que han seguido a Cristo y han tenido el bautismo en agua, pero no han tenido el bautismo del Espíritu. Y el Espíritu viene sobre los 120 y comienzan a hablar en otros idiomas, otras lenguas. Algunos son idiomas conocidos que no sabían que estaban hablando, y otras personas que estaban allí decían, vaya, ese es mi idioma. Y luego, algunos eran idiomas que nadie conocía, que parecían solo balbuceos sin sentido, a lo que la Biblia se refiere como hablar en lenguas de hombres y de ángeles. Hay tantos idiomas de los que no tenemos idea. Entonces, ocurre este evento dramático en la iglesia. El Espíritu Santo ha venido. Ahora, Pedro predica un sermón, les habla sobre el Espíritu Santo, y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y él dijo, arrepiéntanse y sean bautizados para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces lo que vas a ver es, en los comienzos del libro de los Hechos, es un patrón. Pero no, siempre es así, ¿verdad? Así que solo quiero darte el patrón general es, vienes a Jesús, lo cual tienes que recibir el Espíritu Santo como salvación.
o no puedes nacer de nuevo. La Biblia dice que nacemos de lo alto, nacidos de su espíritu. Así que un cristiano tiene el espíritu. Eso no significa que el espíritu te tenga a ti. Hay una diferencia, llegaremos a eso. Entonces vienes a Jesús, luego te bautizas y luego recibes. En ese momento, o justo después, recibes el poder del Espíritu Santo. Fuerza. Él está en nosotros, en su morada, pero no está sobre nosotros, en su poder. Esa es una gran diferencia. Ahora, hay excepciones al patrón, así que no puedes hacerlo legalista. Y ese es el peligro de cualquier iglesia, incluyéndonos a nosotros. Podemos hacer que nuestras tradiciones sean iguales a la Biblia. Ahora intentamos extraer nuestras tradiciones de la Biblia, pero eso no significa que siempre estemos en lo correcto con ello. Como por ejemplo, nuestra tradición, siguiendo gran parte de la iglesia, es sumergir a las personas en el bautismo. Solía decir que creemos en la submersión pero la mejor palabra es inmersión y así nosotros. Pero hay iglesias que ellos han puesto agua sobre la cabeza de la persona y yo he hecho eso a personas en hospitales. Lo he hecho a personas en sillas de ruedas que no podían entrar en el tanque. Y así no, sabes, mis amigos metodistas y yo no los culpo, ¿verdad? Que tenemos una tradición diferente, pero siempre es la fe primero. No es solo agua, es fe en Cristo, seguida por el bautismo y luego la oración o la recepción del Espíritu Santo. Ahora, a medida que recorres el libro de los Hechos, encontrarás que hay una variedad de cosas que sucedieron. Por ejemplo, el siguiente incidente que ves es el capítulo 8 en el libro de los Hechos, donde Felipe está predicando. Y esta ciudad de Samaria viene a Jesús. Y es eléctrico. Dios está haciendo milagros y maravillas y sanaciones. Y así ellos creyeron y fueron bautizados, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Así que encontrarás en este patrón que sabían si lo habían recibido o no. Otros sabían si lo habían recibido o no. Y entonces los apóstoles, Pedro y Juan, se enteran de ello. Llegan unos días después y comienzan a orar por la gente. Imponen las manos y el Espíritu Santo viene. Así que está un poco fuera de orden. Es fe, bautismo, una demora y ahora el Espíritu Santo. Ahora vas al siguiente capítulo, el capítulo 9, el apóstol Pablo, él llega a la fe en Cristo, es derribado de su caballo, se encuentra con Jesús, está ciego. Ananías es enviado a él. Él dice, he venido a ti por Dios, y le impone las manos. Y él dice, quiero que recibas tu vista. Y cayeron escamas de sus ojos, y fue lleno del Espíritu. Pero aún no había sido bautizado. Así que está fuera de orden. Aquellos que son lineales, rígidos, legalistas dirían, wow, espera un minuto. El Espíritu Santo nunca será puesto en un paquete. Nunca será puesto en una fórmula en la que si haces A, B, C, Él siempre hará lo siguiente. Entonces, lo que solía atormentarme como un pastor joven, pasé horas porque quería una fórmula para hacerlo de la manera exacta, cada vez. Y esa es la manera de hacerlo. Y si no lo hacías a nuestra manera, estabas equivocado. Y eso no es el corazón de Dios. Él es muy flexible. No flexible para añadir tu opinión. Pero entonces Pablo se salva, se llena del Espíritu, luego se bautiza. Y no dice en el capítulo 9 que habló en lenguas, pero sabemos por su propio testimonio en 1 Corintios 14, él dijo, hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Hay algunos que desprecian hablar en lenguas porque se ha mal utilizado y tienen una teología de que no es para hoy. Y entonces dicen que es para personas inmaduras. Y yo voy a decir, ¿de acuerdo? ¿Vas a llamar inmaduro al apóstol Pablo? Quiero decir, eso es como una declaración de un idiota. Probablemente es una de las personas más brillantes que jamás caminaron con Jesús y solía edificarse a sí mismo en su lenguaje de oración, que era hablar en lenguas. Así que casi, cada encuentro, casi, tiene hablar en lenguas. No todos ellos. Entonces, podrías decir,
como hacen los pentecostales. Si no hablas en lenguas, no estás lleno del Espíritu. Esa es la doctrina de las asambleas de Dios. Lo tienen en su declaración, que la evidencia inicial de estar lleno o bautizado con el Espíritu es hablar en lenguas. Ahora, esa es su fe. Entonces, ¿qué pasa con las personas en la iglesia que no hablan en lenguas? Se sienten como ciudadanos de segunda clase. Sienten que no están en el grupo de los elegidos. Entonces, nuestro líder que fundó el Vineyard diría, al dar una especie de réplica a eso, él diría, si no has podido hablar en lenguas y han orado por ti y has recibido el Espíritu Santo, pero aún no hablas en lenguas, él decía, simplemente di banana, 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 y nadie notaría la diferencia. Él decía, simplemente murmura. Y eso realmente ofendió a algunos líderes religiosos. Ellos decían, eso es una burla. No, él solo les está diciendo a las personas, relájense, no es la marca. No estamos apuntando a la marca de una manifestación. Estamos apuntando al don del Espíritu Santo. Ahora no estoy menospreciando las lenguas, pero no voy a ponerlas en un lote espiritual. He conocido a muchas personas a lo largo de los años que hablaban en lenguas y eran completos idiotas. Idiotas, raros, chiflados. No son personas a las que dejaría orar por mí. Y hablaban en lenguas. Y he conocido a otras personas que no hablan en lenguas, que aman a Jesús, están ungidas, saben más sobre la palabra de Dios y caminar con Jesús de lo que yo jamás imaginé, pero no tienen esa liberación particular en su vida de hablar en lenguas. Pero la norma en Hechos es que se bautizaban, se llenaban del Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es simplemente, hay 7 u 8 ocasiones diferentes que puedes revisar en el libro de los Hechos. Y así el siguiente después de Pablo es el capítulo 10, donde en la casa de este gentil llamado Cornelio tiene una visión para ir a buscar a un hombre llamado Pedro e invitarlo a predicar el evangelio. Llena su casa con su familia y con sus sirvientes. Pedro viene cruzando las vías del tren de su época. Si has estado aquí el tiempo suficiente, sabes lo que eso significa. Racismo. Cruzó al territorio gentil, el impuro. Y Dios había dicho, no llames impuro a nadie que yo haya limpiado. Dios lo reprendió, lo envió. Él llega allí, capítulo 10. Está predicando. Me encanta esto. Una de mis historias favoritas. Porque está predicando con pasión. Es buen material. Y de repente Dios lo interrumpe y no pidió su permiso. ¿No es eso algo del Señor? ¿Que Él hará eso? Quiero decir, Él literalmente simplemente intervendrá y tomará el control. Es como, esta es mi iglesia, mi gente, voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Te imaginas a Jesús entrando esta mañana a la iglesia y Él dice, Jamie, necesito el micrófono? No, lo siento, tengo esto, amigo, tengo esto. No, aquí Jesús, toma el micrófono. El Espíritu Santo viene sobre estas personas mientras Pedro está predicando. Ni siquiera ha llegado a su último punto. ¿Cómo haces eso? No, Señor, es de esta manera. Predicamos, oramos, llegamos al final, hacemos una invitación. Después de la invita. No, Dios interrumpió todo. Estas personas tenían hambre de Dios. El Espíritu Santo viene sobre ellos. Todos están hablando en lenguas y profetizando. Y Pedro dice, ¿puede alguien impedir que sean bautizados? Han recibido el Espíritu Santo tal como lo hicimos nosotros al principio. Justo dice esto, literalmente, lo reitera en el capítulo 11. Cuando les cuenta a los otros apóstoles, esto fue increíble. El Espíritu Santo vino sobre ellos como vino sobre nosotros en el capítulo 2. Pero no estaba en el capítulo 2, estaba en su mundo. Era la vida real. Y en Pentecostés, años después, el Espíritu Santo viene sobre Cornelio. Están hablando en lenguas, están profetizando. ¿Cómo no vamos a bautizarlos? Han sido bautizados en el Espíritu. Nosotros solo añadimos el agua. Usualmente es agua y Espíritu juntos. Verás que ese es el patrón. Ahora acompáñame a las últimas 2 ocasiones en el libro de los Hechos. El capítulo 18 es la historia de un tipo llamado Apolos, un increíble Estoy de la opinión, solo como una nota al margen, que no importa y no puedo probarlo. Estoy de acuerdo con
No es que a Martín Lutero le importara porque está en el cielo, pero también era su opinión que Apolos fue quien escribió el libro de Hebreos. No sabemos quién lo hizo, pero me encanta el hecho de que Apolos nunca se habría convertido en el poderoso predicador que fue si no fuera por una pareja llamada Priscila y Aquila. Ellos son los héroes y modelos de ministerio de mi esposa y míos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 18, Pablo, al comienzo del capítulo, se une a esta pareja, llamada Priscila y Aquila, lo cual es interesante. Normalmente en su cultura se menciona primero el nombre del hombre. Señor y señora George y Amy Stilson, ¿de acuerdo? Y en este caso, ella es mencionada primero cada vez. Hay una ocasión en que los traductores más antiguos, la versión King James y Postlongos, cambian. En el griego es Priscila, Aquila. Lo cambian a ser Aquila el hombre y Priscila la mujer porque no podían, su lucha con las mujeres, bueno, tienes que ponerlas en su lugar. Son amas de casa, no pueden ser. Espera un momento, aquí hay una mujer de Dios que ayudas a discipular, amar y tener comunión con el apóstol. Pablo, quien supuestamente dijo que las mujeres no deben hablar en la iglesia y deben guardar silencio, como si supieras lo que quiso decir con eso las personas que dicen eso. Entonces, él contradice todo lo demás que hizo. ¿Cómo ministró con mujeres? En este caso, verás a una mujer enseñando a un hombre que se convierte en una de las figuras principales de la iglesia. Ves a una pareja, que es Priscila y Aquila, se mencionan 5 veces en el Nuevo Testamento. En todas menos una, se les menciona ministrando en su casa. En el capítulo 18 se menciona que llevaron a Pablo a su hogar. Pablo vivió con ellos. Verás, que traen a Apolos a su hogar en un momento. Verás, Pablo les escribe a ellos en el libro de Romanos y dice: saludos a Priscila y Aquila, que arriesgaron sus vidas por mí, y todas las iglesias hablan bien de ellos y saludan a la iglesia que se reúne en su casa. Lo cual es equivalente a decir que son los líderes de la iglesia, Priscila y Aquila. Nuevamente se dice en Corintios, la iglesia que se reúne en su casa. Sabes, mi esposa y yo, es parte de nuestra filosofía que ha estado presente a lo largo de todo nuestro ministerio. No tanto en estos días, pero a lo largo de todo nuestro ministerio, nuestros hijos crecieron viéndonos tener la iglesia en casa. Simplemente lo hicieron. Siempre sentí que era mejor tener gente en mi casa, tener a mis hijos allí, que tratar de dejarlos o ir a otro lugar. Así que mis hijos se han sentado en su habitación comiendo pizza mientras nos veían expulsar demonios de las personas. Aprendieron teología al vernos orar por las personas y ver cómo se llenaban del Espíritu. Nos escucharon llorar con la gente, nos escucharon entrenar a las personas en la palabra de Dios. Han tenido líderes de todo el mundo sentados en nuestra mesa porque hemos abierto nuestro hogar. Nuestro hogar es donde esta iglesia, cada líder en esta iglesia se formó en nuestro hogar. Ellos eran simplemente, son familia antes de ser empleados. Antes de ser personal, son hijos e hijas. Así que Priscila y Aquila, Pablo se va y continúa en una misión diferente. Ellos se quedan en la ciudad en la que están, en Corinto. Sí, retomemos la historia, versículo 24-18. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, originario de Alejandría, en el norte de África. Piensa en cerebritos. Ellos eran personas realmente inteligentes, en general en Alejandría. Tenía la biblioteca más grande del mundo en el momento en que esto fue escrito. Había judíos creyentes, muchos, en Jesús, en Alejandría, y de allí proviene Apolos. Ahora mira los adjetivos o las cosas descriptivas, las cosas buenas que se dicen sobre él. Se dice que era un hombre instruido, bien educado. Él en la actualidad, habría tenido múltiples doctorados. Era muy instruido, con un conocimiento profundo. Conocía la palabra de Dios. Ahora, esto es el Antiguo Testamento. Lo conocía de adelante hacia atrás y viceversa. Luego dice que en el versículo 25, había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran fervor y enseñaba sobre Jesús con precisión. Voy a detenerme por un segundo. Y yo sé que no lo estoy terminando. Así que tienes que tomar notas aquí.
sincero, apasionado, educado, profundo, fervor. Él es un seguidor total de Jesús, pero es deficiente. Falta algo. No, y no se trata de... Y esta pareja lo va a discernir. Y no porque sean más inteligentes que él. Hay una diferencia entre ser inteligente en la Biblia, conocimiento de la cabeza, y un corazón en llamas que ha experimentado la presencia de Dios. A menudo he enseñado estoy seguro de que se lo robé a alguien, les daría crédito si supiera quién lo dijo, pero por ahora soy yo. Y así, hasta que alguien diga, no, eso no fue. No lo busques en Google ahora, porque perderás tu teléfono y no lo recuperarás hasta después de la iglesia. Nadie que haya tenido una experiencia de Dios, con Dios, está jamás a merced de alguien que tiene un argumento sobre Dios. Alguien que tiene un argumento no puede tomar autoridad sobre alguien que ha tenido un encuentro con Dios. Así que Priscila y Aquila, me gusta decir su nombre primero. Ella es, obviamente, cuando la nombran primero, probablemente sea una líder más fuerte que su esposo. Esa es simplemente la realidad. Ella tenía más grande, veo eso todo el tiempo en el reino. ¿Sabes? Las iglesias que dicen que solo los hombres pueden liderar y eliminan a más de la mitad de la iglesia. Y usualmente las mujeres son más fuertes en su liderazgo espiritual que los hombres. Es simplemente triste que hayamos tenido una cultura que trata a las mujeres basándose en su género, no en sus dones. Nosotros miramos cuál es su don, cuál es su llamado, cuál es su carácter, no cuáles son sus partes del cuerpo, o cuál es su composición hormonal. Miramos el reino de Dios. Jesús vino, Él trató a las mujeres, igual que a los hombres. Así que cuando quieres recurrir a algunos comentarios oscuros que Pablo hizo en un contexto local, donde había mujeres que estaban abusando de su libertad, abusando de su autoridad. Y Pablo les da algunas pautas claras. En ese contexto no eran universales. No eran para cada iglesia, cada mujer en todas partes. Porque Pablo bendice a esta pareja para liderar una iglesia, para enseñar a los hombres, para profetizar. Él les dice en Corintios, además cuando profeticen, de nuevo, cultural, asegúrense de que su cabeza esté cubierta. Ya no hacemos eso. ¿Por qué? Las mismas personas que dicen que las mujeres deben estar en silencio, entonces vayan a buscar un sombrero y pónganselo a su esposa y cierren la boca. ¿Qué tal saludarse unos a otros con un beso santo? No hacemos eso. Me incomodaría si me haces eso. Bueno, la Biblia lo dice. Era en su cultura. Era ese contexto. Pablo dice en Corintios, damas, cuando profeticen, asegúrense de mostrar respeto a su esposo. Ahí hay un contexto cultural. Ahí no se trata de suprimir a las mujeres. Se trata de no ostentar su libertad de tal manera que el evangelio se vea obstaculizado. Así que Priscila toma y escuchan a este apasionado, en muchos sentidos, más inteligente. Quiero decir, más inteligente que ellos. Nunca me intimidan las personas inteligentes. No me intimidan las personas que saben mucho sobre la Biblia. Lo que me intimida son las personas que caminan humildemente con Dios y conocen a Jesús. Eso es lo que me intimida. Eso es lo que me desafía. No me importa. Así que puedes citarme la Biblia de izquierda a derecha y al revés. Pero, ¿qué sabes sobre Jesús de una manera personal? Priscila había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, que Apolos no había tenido. Ahora, él lo escuchan predicar, versículo 26. Comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo invitaron a su casa. Oh, lo perdí. Regresando, deberías haberme detenido. Versículo 25. Llegué a la mitad del versículo. Tú seguiste adelante y te distraíste, pero tienes que volver. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran fervor y enseñaba acerca de Jesús con precisión. Si hubieras puesto un punto ahí, está bien. Pero no lo hace y dice, solo conocía el bautismo de Juan. Esa es una inserción teológica clave a la que volveremos, Bortsek, porque Juan bautizaba con agua, punto. Juan dijo, quiero prepararte, arrepiéntete, el Mesías está
viniendo. Juan señaló algo, creerás en el Mesías. Su bautismo no era un bautismo cristiano, era un bautismo precursor, era un bautismo preparatorio, era solo agua. Él dice esto. Juan dice, oye, Bob, te voy a bautizar con agua, pero viene uno más poderoso que yo, que no solo bautizará con agua, sino que bautizará con el Espíritu. Eso es lo que Jesús aporta. Y esa es la diferencia entre el bautismo cristiano y cualquier otra forma. Facta, Apolos, todo lo que sabía, ¿no? Era el bautismo de Juan, que era preparatorio, que estaba desprovisto del Espíritu Santo. Ahora, estoy construyendo un argumento aquí. Es silencioso. Que no va a decir, y cuando terminaron con Apolos, lo bautizaron y fue lleno del Espíritu y habló en lenguas. No dice eso. Pero verás en el próximo capítulo que eso tuvo que haber sido lo que sucedió. Entonces ellos disciernen, no están juzgando. No es como la gente que anda por ahí y a lo largo de los años he tenido el don de tener personas así en la iglesia, donde dicen, amamos a nuestro pastor, pero ya sabes, simplemente no he sentido el espíritu en él como solía hacerlo. Y sé que hace mucho, probablemente está cansado, pero debemos orar por él y debemos orar por su esposa y el pastor K. Simplemente no sentimos que, ¿sabes qué? Eso podría maldecir, me enoja tanto. Porque es tan condescendiente, arrogantemente crítico que alguien pueda tomar, hacer juicios de un líder de una manera, y he tenido personas, y la oración es a menudo a lo que se recurre. Oremos por ellos, no, oremos, sabes, simplemente no. Déjame ayudarte. Estás rezando la oración equivocada. Lo que necesitas rezar es, reza por ti mismo porque eres una persona autojusta, crítica y juzgadora que necesita llenarse del Espíritu para que puedas amar a tu pastor y apoyarlo y ser un guardaespaldas y estar con él y no criticarlo ni evaluarlo. Ahora no me importa si lo haces o no. Me queda un año en mi horizonte, así que he recibido más críticas de las que podrías imaginar. Algunas me las merecía, pero otras no tenían justificación. Solo me gustaría preparar el terreno para el próximo líder que venga. No te hagas sonar espiritual. Es como la gente que viene a esta iglesia desde otra iglesia y dice, fui a otra iglesia. Y yo digo, esa es una gran iglesia. No me sentía alimentado allí y aquí sí me siento alimentado. Yo digo, eso es de bebé. Eres un bebé. Necesitas aprender a alimentarte solo. Deja de preocuparte porque el pastor te alimente. Eso es un extra. Es el postre. Deberías saber cómo tomar la Biblia, abrirla, estar a solas con Dios y dejar que Dios te hable. Entonces te vas a preguntar si puedes. No te vas a preguntar si el pastor puede alimentarte lo suficiente. No puedo alimentarte lo suficiente para que sobrevivas toda la semana. Te habrás ido. No recordarás mañana lo que predico hoy. Yo lo olvido para el martes, pero tengo que estar a solas con Jesús. Necesito que Dios me alimente todos los días. Necesito ayuda. Necesito al Espíritu Santo todos los días. Entonces, Apolos, algo falta. Ellos lo discernieron. No lo critican. No chismean sobre él. No inician una pequeña red de oración y, bueno, estamos orando. ¿Sabes? Solo estábamos. No, estás chismeando. Eso no es oración, es crítica. Eso no es lo que hacen. Priscila y Aquila, ellos ven en el Espíritu, ven la sinceridad de este corazón, ven el hambre, ven el dolor, pero algo falta. Él aún no sabe sobre el Espíritu Santo. Eso no significa que, él era ruidoso. Puede ser ruidoso sin el Espíritu Santo y puede ser callado con el Espíritu Santo. No se trata del volumen. No se trata de la emoción, no se trata de la personalidad, se trata de la presencia. Entonces le dicen, me encanta esto, le dicen a Apolos, estoy seguro de que ha terminado de predicar, le dicen, oye, ¿por qué no vienes a nuestra casa y compartimos un poco de pan juntos? Mira lo que dice en el versículo 26, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo invitaron. Había un propósito en esto. Lo invitaron a su casa y le explicaron el camino de Dios más adecuadamente. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, él solo conocía el bautismo de Juan. Esa es nuestra pista aquí. Permíteme saltar al siguiente capítulo, porque Pablo está en esta misión. Había dejado a Priscila y Aquila. Ahora ha pasado de Corinto está en Éfeso.
y va a encontrarse con algunos discípulos de este tipo, Apolos, y están en Éfeso. Son 12 de ellos. Así que retomemos la historia, capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo tomó el camino por el interior y llegó a Éfeso. Así que hay un recordatorio de Apolos al comienzo del capítulo. Está conectando con lo que acaba de suceder. Y dice, Pablo llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Estos son seguidores de Jesús, pero han sido entrenados con Apolos. Eso es lo que la mayoría de la gente cree. Verás la conexión aquí en un segundo. Dijo que encontró a algunos de los discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora no está diciendo, ¿eres cristiano? Porque no puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo. No puedes nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. Así que si alguien te dice, ¿eres cristiano? Y tú respondes, sí, eso significa que tienes el Espíritu Santo, pero eso no significa que hayas recibido el don. Del poder del Espíritu Santo, el bautismo o la llenura, cualquiera que sea el lenguaje que quieras usar. Discernieron que estas personas eran como Apolos y dijeron, ¿han recibido el Espíritu? Y como mira cuál es su respuesta. Dijeron, no hemos oído nada sobre el Espíritu Santo. Ahora no es que no supieran que el Espíritu estaba involucrado en la creación y que el Espíritu ungió a los diferentes profetas y otras cosas. No sabían que había algo más. No sabían que había algo en lo que debían creer. No sabían que había este don esperándolos. No conocían la promesa del poder del Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿cómo fueron bautizados entonces? Esta es la pieza de conexión con lo anterior y con todo el punto que estoy tratando de hacerles. Y respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Pablo dice, bueno, entonces, ¿qué tipo de bautismo recibieron? Y dijeron, bueno, el bautismo de Juan. No hace falta decir más. No hace falta decir más. La misma vez respuestas, que Apolos. Pablo dice, bueno, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era preparación. El Mesías ni siquiera había venido todavía. Su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Él dijo a la gente que creyeran en el que vendría después de él, es decir, Jesús. Versículo 5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo que es todo, o del Señor Jesús. Y luego Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Hablaron en lenguas y profetizaron. Déjame decirte, hay personas hoy en día, tal vez aquí, que solo han tenido un bautismo en agua. No han tenido una experiencia con el espíritu del agua, especialmente si solo fueron bautizados de bebés. Eso es solo un bautismo en agua. Eso es un bautismo en agua. Eso sería comparable al bautismo de Juan el Bautista en el mejor de los casos. En otras palabras, son tus padres tomando la decisión de hacer algo por ti, pero tú no has tomado la decisión de hacer algo por ti mismo. Y bendice a tus padres por ello. Así que si nunca has tenido, si eso es en lo que estás confiando, entonces eres como Apolos. Puedes ser sincero, genuino, puedes ser un seguidor de Cristo, puedes conocer la palabra de Dios, pero también puedes perderte lo más que Dios tiene para ti, la promesa del don del Espíritu Santo. Estos chicos decían, no, ni siquiera nadie oró por nosotros. Nunca supimos que debíamos esperar al Espíritu Santo. Nadie habló sobre el Espíritu Santo. Nunca hemos visto los dones del Espíritu presentes. No sabemos. Esto es lo que Priscila y Aquila tuvieron que tener la misma conversación con Pablo. Apolo, ¿qué bautismo recibiste? El de Juan. Eso significa que no has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es solo agua, es agua y espíritu. Cuando me bauticé en 1975 había venido a Jesús 19 veces diferentes. Yo solo entregué mi corazón a Jesús de cabeza, de lado, al revés, de pie. Entregué mi corazón a Jesús. No lo sabía. Nadie me dijo, es solo un trato de una sola vez, amigo. Yo iba al frente en cada iglesia, le decía sí a Jesús de todas las formas posibles. Iba al frente en una iglesia anglicana y el tipo decía, hijo, ¿qué estás haciendo? Hoy no estamos haciendo la comunión.
Yo decía, solo quiero más de Jesús. Él decía, no tenemos más para dar, ya lo dimos. Yo estaba como algo de ese lenguaje. Probablemente no fue tan directo, pero dimos todo lo que teníamos, hijo. Yo decía, solo quiero entregar mi corazón a Jesús. Nadie me dijo, estás bien, ahora crece. Ahora deja que el Espíritu Santo, ahora aprende sobre el Espíritu Santo. Comencé a aprender sobre el Espíritu Santo. Me entregué a Cristo públicamente. Eso resolvió las dudas en octubre de 1975. Pero no fue hasta diciembre y había estado aprendiendo, leyendo sobre el Espíritu Santo. Y yo decía, quiero esto, Señor. Déjame decirte esto. Raramente recibirás algo de Dios que no desees. Ahora no voy a decir nunca. ¿Recuerdas las fórmulas? Dios, no lo vas a retener. He escuchado a Dios hacer cosas asombrosas. Un diácono me miró un día. Estábamos conduciendo en un coche, saliendo a visitar en aquellos días. Estábamos en una denominación que no creía en esto. Y le conté mi historia. Y que hablé en lenguas y habrías pensado que dije, soy un violador de niños y he asesinado personas. Se alejó más de mí en el coche. Y él intentó llevarme a nuestro cuerpo gobernante, McGregor Baptist. Intentó llevarme y hacer que me expulsaran. Soy nuevo, tengo 22 años y tenía a la bebé Kelly. Y Kim acababa de tener a nuestro segundo, o estaba a punto de tener a nuestro segundo hijo. Viviendo en el edificio de la iglesia. Literalmente nuestro hogar era la iglesia durante varios años, lo cual era suicida. Nunca había escuchado la palabra límite en mi vida. No sabía lo que significaba límite. Pensaba que los límites eran una atadura. No, mantiene tu matrimonio en su lugar. Te impide volverte loco. No sabía que podías decirle a alguien, no puedes quedarte en nuestra casa. No lo sabía. No sabía que podías decir, mi esposa dejaba entrar a la gente y mi esposa decía, ¿qué estás haciendo? Esa persona es un pervertido, lo puedo sentir, tengo los pelos de la nuca erizados. Yo decía, ni siquiera sabía lo que era un pervertido, no lo sabía. Soy de Fort Myers. No los teníamos en ese entonces, al menos que yo supiera. Todos estaban en el norte. Es broma. Relájense. Wow. ¿Cuántos nacieron en Florida? Wow, estamos en minoría. Tenemos que mantenernos unidos. Vienen por nosotros. Vamos. Me encanta el pequeño. Si alguna vez ves, si quieres un comediante divertido, escucha a John Crist. Creció. Nuestra familia lo conocía. Conocía a su padre. Solía ser mi supervisor. Pero él dice, nosotros los cristianos que fuimos salvados en esta década, tenemos que mantenernos unidos, porque cuando lleguemos al cielo, todos nos van a mirar como si fuéramos los raros. Porque ellos están allá arriba, martirizados, decapitados. Nuestro testimonio fue, me salvé durante el Super Bowl viendo el anuncio de Jesús nos entiende. ¿Sabes? Quiero decir, no lo sabemos. Él dijo, tenemos que mantenernos unidos. Va a ser nosotros contra ellos. Van a pensar que somos solo un montón de débiles. Y de todos modos, trató de que me expulsaran de mi iglesia. Había 12 diáconos en el círculo. Y él estaba allí y compartió. Él dijo, este tipo cree en hablar en lenguas. Y el pastor Holbrook me miró y dijo, ¿es cierto, Jamie? Yo dije, claro que sí. Él dijo, ¿qué crees al respecto? Y le dije lo que creía. Y no es un signo de salvación, no es un trofeo. Es un lenguaje de oración en el Espíritu Santo. Y no juzgamos a las personas que no lo hacen. Y le di mi charla. Y este tipo simplemente sabía que había terminado. Le dije a mi esposa que había terminado. Tengo 2 bebés sin ingresos. Vivía en la iglesia y estoy a punto en aquel entonces, se libraban guerras por lo que estoy enseñando. Guerras. Y miró a este tipo y lo miró y dijo, ¿sabes? Cualquiera que fuera su nombre. Dijo, creo que estarías pateando un caballo muerto si intentas quedarte en esa iglesia. Yo estaba como, ¿qué? Mi cabeza dio vueltas sobre mis hombros porque en aquel entonces el pastor Holbrook estaba en una gran guerra con First Assembly. Y desde el púlpito, y simplemente predicando en contra de eso. Pero él me defendió. Este tipo perdió la cabeza, se levantó, dio un portazo, rompió el vidrio. El pastor Holbrook se inclina hacia mí y él
Él es el fundador de McGregor Baptist, si no sabes de quién estoy hablando. Es esa iglesia gigante en Colonial Extension. Se inclinó y me dice, Jamie, me vas a asustar de muerte, vas a llevar esta iglesia al carismatismo. Pero ¿sabes qué? Eres el único pastor que ha hecho algo en esa iglesia entre 9. Solo voy a ver qué haces, te voy a dejar ir. Y lo hizo, y lo hicimos, y el resto es historia. Todo lo que te estoy diciendo es, no sé por qué te conté esa historia, pero bueno. ¿Alguna vez has dicho algo y tu mente dice, ¿qué ibas a decir en respuesta a eso? Todo lo que voy a decirte, oh, eso fue estúpido. Mi punto era que cuando me bauticé, salí con un pastor que era genuino como Apolos, pero no creía en el ministerio del Espíritu Santo hoy en día. Él no hablaba en lenguas, pero guiaba a la gente hacia Jesús, predicaba la Biblia. Era un hombre piadoso. No me estoy haciendo mejor. Pero cuando me sumergió en esa agua, salí, el poder de Dios vino sobre mí, me inundó. Tú lo haces. Como Juan, o Fini. No Juan, pero Fini, diría como amor líquido. Y comencé a hablar en lenguas. Él pensó que estaba temblando, hacía tanto frío. Era el 23 de diciembre. Quiero decir, ese Golfo de México para un chico de Florida es realmente frío. Y estaba temblando, pero esto eran lenguas y era un lenguaje de oración. No lo sabía. Yo solo se está envolviendo. Está temblando tanto que sus dientes van a salir de su boca. Y entonces, y luego voy a casa con mi papá, el contratista general, Big Jack, y le dije, papá, ¿adivina qué? ¿Qué? Ya has sido bautizado. Te bautizamos cuando eras un bebé. No, esto es algo que yo quería hacer, papá. Oh, sí. Y le dije, ¿y adivina qué? Puedo hablar en lenguas. Y hablé en lenguas frente a él. Mira, si buscaras estúpido en el diccionario, diría Jamie hablando en lenguas a su papá que no tenía idea de lo que estaba hablando. En aquel entonces todo era comunismo. Él dijo, esos comunistas te han atrapado, hijo. Estás en una secta comunista. Mi papá, si tenías el cabello más largo de 3 pulgadas, eras comunista. Walter Cronkite, comunista. Él pensaba, quiero decir, él era mi papá, él amaba a Estados Unidos, pero no le gustaban los comunistas y cualquier cosa que no le gustara era comunista. Así que estoy en un grupo de culto comunista. No me ayudé a mí mismo. Podría haber dicho con la misma facilidad, un ovni aterrizó y esta criatura salió. Puso su mano sobre mí y tengo este lenguaje sobrenatural, extraterrestre. ¿Quieres escucharlo, papá? No, hijo, estás en un grupo de culto de lunáticos. Y si no lo dejas, no te voy a apoyar más. Me costó todo. Él tenía una carrera planeada para mí. Pagué el precio y ahora no estoy diciendo que fuera sabio. Solo estoy diciendo, sin embargo, la única razón por la que he podido durar en esto es por el Espíritu Santo. No, lo que sucedió en 1975. Eso fue la puerta abierta. Pero si no hubiera estado bebiendo del Espíritu desde entonces, abierto al Espíritu, esta mañana estoy postrado ante Dios. Tuve este sueño loco hace 2 noches. Estoy preparándome para predicar. Por alguna razón, mis sueños aterradores usualmente involucran a la iglesia de alguna manera. Pero es esta multitud gigante, enorme, ¿sabes? Es solo que el lugar está lleno por alguna razón. Estoy subiendo las escaleras y había como un baño allí y eso. Es casi como un dormitorio. Y estoy sentado en la cama y estoy a punto me van a filmar. ¿De acuerdo todos? Y me doy cuenta, no tengo una camisa puesta. Solo voy a ayudarte, me veo mejor con una camisa puesta. Entré en pánico. Estoy como, oh Dios mío, mira ese cuerpo. No quieres que nadie vea eso. Así que corrí y me puse una camisa y ahora no puedo. Voy a hablar sobre el Espíritu Santo en el sueño y no puedo encontrar los versículos de la Biblia en Juan donde Jesús habla sobre, voy a enviar la promesa del Padre a ustedes, otro consolador. No puedo encontrarlo y algún tipo en la iglesia que yo hace años que conocía estaba en el sueño y no tenía poco respeto por él entonces, y menos ahora porque no pudo ayudarme. Él dijo, déjame ayudarte a encontrarlo en la Biblia, pastor. Y luego, no pudo encontrarlo y está distraído. Así que quiero decir, estoy perdiendo la cabeza de la vergüenza. Tengo esta multitud enorme. Ni siquiera puedo encontrar un versículo de la Biblia. No puedo predicar. No tengo nada para alguien. De repente me di cuenta. Hechos 1:8. Pon eso ahí si puedes. Hechos 1:8. Se me vino a la mente en un sueño. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes.
Me levanté en esta cama, no sé por qué era una cama, estaba rebotando un poco. Y comencé a predicar con tanta fuerza que casi se caía la pintura de la pared. Y era solo el Espíritu Shamedi. Yo estaba. No, era ungido, no planeado. Sentí, oh, gracias Jesús. No voy a parecer un tonto frente a todos. Pero lo que saqué de ese sueño fue, gracias Señor. Me recordaste que sin ti soy una persona torpe, débil, que no tiene nada que decir. Podría ser apasionado, pero eso no hace que dame contenido, no hace que mi corazón arda con el Señor. Apolo era sincero y genuino, un buen hombre, pero necesitaba más. No está mal querer más cuando es la promesa de Dios para ti tener más. Está mal no querer más, conformarse con menos, estar en complacencia. Nunca mantendrás tu primer amor sin que el Espíritu Santo te ayude, te motive, te anime, te lave. Entonces, tienes un don. El Señor tuvo que, y no sabes lo difícil, que es predicar este mensaje. Lo único que sería igual de difícil sería predicar sobre dar. La tensión que siento. Y el Señor me dijo esta semana, Él dijo, ¿de qué tienes miedo de predicar sobre el Espíritu Santo? Es mi herencia, he vivido en ello. En primer lugar, no me gustan los fanáticos religiosos. Simplemente no tengo tolerancia para ellos. Pensarán, sí, finalmente, sabes, solía tener una señora que se sentaba aquí y cada vez que mencionaba al Espíritu Santo, amén, amén. Ahora yo no, me encantan los amén cuando son saludables pero mencionaba la fe del Espíritu Santo. Amén, como finalmente dijiste algo que debías decir. Y ella estaba tan exagerada. Yo solo. Así que ese tipo de cosas. Simplemente es como, oh, Dios mío, me agota. Y yo estoy como, el Señor dijo, estás avergonzado del Espíritu Santo. Yo estoy como, quería decir, no lo estoy. ¿Has aprendido que nunca es bueno discutir con Dios? ¿Has aprendido? Es un terrible discutidor. Horrible. Nunca conseguirás lo que quieres. Él nunca dirá, veo tu punto, hagámoslo a tu manera. ¿Por qué no había pensado en eso antes? Gracias por la increíble sabiduría que me has dado. Que es a menudo como espero que mi esposa me responda. Muy parecido al Señor. Ella tampoco responde de esa manera. Cuando el Señor dice, no discutas. Cuando Dios me dijo, olvidé completamente lo que iba a decir y luego otra vez, pero es hora del almuerzo. Es tú por vergüenza en el Espíritu Santo. Gracias. Jason fue el único que estaba escuchando. Hoy me trajo una manzana y la puso en mi escritorio para decir gracias. No lo hizo. Solo estoy bromeando. Pero me sorprende que todavía esté en la iglesia. Si yo fuera él, ya me habría ido de aquí. Él se levantaría. Cari ya se ha ido. Ella está empacando. Ella se ha ido. Hemos terminado. Vineyard, que he oído hablar de eso, pero no sé mucho al respecto. El Señor dijo, ¿sabes cuando predicas y llamas a la gente a Jesús, te avergüenzas de eso? Y yo dije, no, Señor. A veces la gente se molesta. ¿Por qué eres valiente al respecto? Dije, sí, Señor, pero quieres tocar esa campana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé lo que va a significar en la vida de esa persona. Él dijo, entonces nunca te avergüences de hablar sobre el Espíritu Santo. Nunca te preocupes por si la gente se ofende o no, recibe o es resistente. Él dijo, déjamelo a mí. Si amas a las personas y quieres que mantengan su primer amor, nunca lo lograrán sin el poder de mi Espíritu. Nunca lo lograrás sin el poder de mi Espíritu. No puedo fabricarlo, no puedo hacerlo suceder. No es una fórmula, pero hay principios y puedes basarte en ellos, que hay un don que se ofrece y puedes decir, he recibido eso, estoy buscando eso o no estoy interesado, pero no puedes decir que no se ofrece un don, porque Jesús lo dijo una y otra vez cuando prometió su Espíritu. Oremos juntos.